Bueno, muchachos, entonces, una vez ya explicamos los esfuerzos, hay unas condiciones que debe cumplir una estructura, ¿sí? Una de esas condiciones es la estabilidad. La estabilidad, digamos que es la capacidad que tenga una estructura de permanecer, eh, permanecer estable, es decir, permanecer fuera de la posibilidad de desplazamiento o de vuelco, ¿sí? Em, Miremos esta figura de acá, la figura del caballo. Eh, esta figura es estable a pesar de que se ve inestable porque tiene una base muy pequeña. La figura es estable porque cumple con el principio de estabilidad. El principio de estabilidad nos dice que una estructura o un objeto es estable cuando el centro de masas que para cada objeto se puede calcular el centro de masas o centroide. Bueno, el centroide es el centro geométrico, pero si todo el material está hecho del mismo, se ha compuesto con el mismo material, el centroide y el centro de masas coinciden, ¿verdad? Entonces, digamos que si su centro de masas, la proyección vertical del centro de masas, que es la proyección de la acumulación de todo el peso del elemento en un punto, si esa proyección cae dentro de la base, el principio nos dice que la figura no vuelca, es estable. ¿Sí? Eh, por ejemplo, esta figura de acá, la proyección del centro de gravedad está dentro de la base, completamente dentro de la base. Y esta de acá también está dentro de la base. Si ustedes inclinan un poquito el caballo, si lo inclinan un poquito, ya esto se sale de la base y el caballo inmediatamente se cae. Si ustedes inclinan un poquito esta torre de acá, la torre se inclina, pero el centroide, el centro de gravedad, no se sale de la base. Entonces ustedes la inclinan, sueltan la base y la base vuelve a su posición original. Tienen que inclinarla demasiado para que el centro de gravedad salga de la base y ahí sí, cuando la suelten, se cae. ¿Sí? Entonces ese es el principio de estabilidad y eso nos permite entender lo que pasa con edificios como la Torre de Pisa. La Torre de Pisa es, digamos, un caso de estudio interesante porque lleva mucho tiempo inclinada, ¿no? O sea, desde que empezó su construcción se empezaron a dar cuenta que se inclinó, entonces en unos pisos de arriba trataron de poner el peso para otro lado, se inclinó hacia el otro lado, fue incluso peor, y eso la fueron construyendo por etapas, ¿no? O sea, pasaron años y luego la terminaron así inclinada y con el paso del tiempo siguió empeorando y actualmente sigue estando inclinada, pero ya se ha podido corregir su inclinación debido a unos procesos que se han hecho de inyección de concreto en la base y unos procesos, porque el problema acá es que el piso es muy, el suelo tiene problemas geotécnicos, el suelo tiene ciertos problemas que hace que se pudieran producir esas deformaciones. Entonces, una de las intervenciones que se le hizo fue ampliarle la base para que no importa si está inclinada, el centroide cae siempre dentro de su base y ella no vuelca. Otra intervención que se le hizo fue colocarle contrapesos. La última intervención que le hicieron fue tratar de erosionar un poco el suelo en la parte donde estaba buena, o sea, donde no se había hundido, tratar de erosionar el suelo de manera subterránea para que fallara un poquito ese suelo y tuviera asentamientos en el lugar donde no se ha asentado, o sea, para tratar de enderezarla hacia el otro lado. Y, y está funcionando. Lo que pasa es que es un proceso muy lento. Creo que se corrige 1 milímetro, ¿qué? No, mentiras. Estoy diciendo mentiras, como 3 centímetros por año, una cosa así. Eh, pero bueno, digamos que esto es lo que sucede con la Torre de Pisa. Si usted tiene un elemento suficientemente rígido, como lo es este elemento, porque esto básicamente es un tubo parado, ¿sí? O sea, usted ve la estructura del elemento y es un gran muro circular en forma tubular, o sea, es un elemento muy rígido. Si esto le sucede a un edificio de los que construimos hoy en día, el edificio se va para el piso. Eso sí, olvídenlo. Nosotros tenemos nuestros edificios, son aporticados o son edificios de muros portantes, de muros de carga,
Entonces, si ustedes tienen un edificio aporticado, digamos que este es su pórtico, ustedes pueden tener muchos pisos, pueden tener aporticado, te permite construir 20, 30 pisos, ¿sí? Generalmente no se construyen tantos pisos porque él empieza a ser muy flexible y necesitamos entonces introducir muros para rigidizarlo. Pero supongamos que ustedes tienen eso y que este eje de columnas falle y que baje. Eso fue lo que pasó en Bernavento, aquí en Medellín, y ese edificio tocó demolerlo. Entonces falló un eje de columnas, el eje de columnas falla, baja todo el eje de columnas, empieza a tirar las vigas hacia abajo. Mejor dicho, con que un eje de columnas se mueva de manera diferencial con respecto a los otros, eso ya desestabiliza toda la estructura, porque estas estructuras son entramados, o sea, son vigas y columnas. Esto es una estructura completamente rígida, o sea, esto es un tubo rígido. ¿Qué pasa con un tubo? Si usted lo voltea, no pasa nada, o sea, el tubo se voltea. Aquí, si usted tira un eje de columnas hacia abajo, todas las vigas y las columnas empiezan a recibir una cantidad de esfuerzos para los que no fueron diseñados. Por eso es tan peligroso un asentamiento diferencial. Esto se llama asentamiento diferencial. Cuando usted tiene una estructura, usted tiene su pórtico, los pórticos se asientan, ¿verdad? Pero si los dos se asientan en la misma cantidad, es decir, este se asentó 2 milímetros y este se asentó 2 milímetros, pues no hay un asentamiento diferencial, no hay diferencia entre los dos. En este caso, creo que el eje de columnas se diferenció mucho de los demás ejes y entonces empiezan a aparecer estos esfuerzos internos. O sea, esto le pasa a un edificio moderno, de los que se construyen actualmente, y este edificio pues ha pasado, ¿no? Aquí en la ciudad de Medellín se han hecho la demolición de varios edificios por esta razón, ¿sí? Digamos que ya no es un tema de estabilidad lo que sucede aquí, sino es un tema estructural, ¿sí? De que la estructura empieza a fallar, no por estabilidad. Pero bueno, ese es el principio de estabilidad y eso lo debe cumplir una estructura, ¿de acuerdo? Hay otra condición que debe cumplir una estructura y es la resistencia, que es la capacidad que tienen las estructuras de soportar esfuerzos a los que están sometidos sin romperse. Entonces, miren, aquí estamos viendo unas columnas que fallan por aplastamiento, es decir, la fuerza que se le colocó a la columna supera de lejos el esfuerzo admisible que tiene el concreto, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo falta? Probablemente le hizo falta área a la columna para poder distribuir mejor ese esfuerzo y que no fallara. Aquí vemos cómo se rompe un mástil que probablemente era de madera. También aquí digamos, esta falla es por compresión. La falla de compresión se llama aplastamiento y esta falla aquí probablemente fue por no sé, flexocompresión, probablemente, no lo sé, pero estoy suponiendo. Dentro de la resistencia de los materiales podemos hablar un poquito acerca de lo que sucede con la geometría. La geometría de la composición geométrica de una estructura puede llegar a hacer que la estructura sea más o menos resistente. Y eso se explica de la siguiente manera: si usted tiene un rectángulo o un cuadrado y usted le aplica una fuerza, ese rectángulo se deforma, ¿sí? Si usted tiene un triángulo y usted le aplica una fuerza, ese triángulo no se deforma, ¿sí? El triángulo es la figura geométrica indeformable por definición, ¿sí? Porque cuando claro, él sí se deforma en la vida real. Lo que pasa es que eso es una idealización que se hace desde la estática, en donde se dice que los elementos no se alargan ni se acortan. Eso es una idealización. En la vida real los elementos sí se alargan y se acortan. El elemento incluso más duro, el de titanio o el que ustedes quieran, se alarga y se acorta, así sea micras, pero lo hace, ¿sí? No hay un elemento completamente rígido, 100% rígido no existe. Pero digamos que en términos ideales el triángulo nunca se deformaría. Ahora, con elementos reales sí se puede llegar a deformar
pero la deformación es mínima comparada con lo que sucede acá. Por ejemplo, esta deformación se produce nada más con aplicar una fuerza muy pequeña. Acá no, acá el elemento no se deforma. Entonces, cuando tenemos estructuras compuestas por triángulos, como es el caso de este domo geodésico o este puente de acá, pues vamos a tener estructuras que son mucho más resistentes que estructuras conformadas por cuadrados. ¿Cómo hago yo para rigidizar y hacer que esta estructura se vuelva más fuerte? Sencillo, le coloco un elemento más y ya tengo dos triángulos. Y dos triángulos son mucho más resistentes que un solo cuadrado. ¿De acuerdo? La rigidez y la elasticidad. Voy a parar aquí un momentico. A ver, volvamos a la rigidez y a la elasticidad.